Continuamos con nuestra serie Hacia Adelante, una serie hermosa basada en el libro de Hechos, en el cual estamos viendo cómo fue la iglesia primitiva, la iglesia que el Señor Jesucristo formó. La semana pasada hablamos acerca de Felipe, este hombre que fue direccionado por Dios y tuvo un encuentro con un extranjero al cual Felipe le presentó a Jesús. Este extranjero, inmediatamente después de confesar que Jesús es el Hijo de Dios, tomó la decisión de bautizarse. Y acá muchas personas tomaron esa decisión el domingo pasado. Dale un aplauso a Dios por la vida de cada uno de ellos. Si estás en este lugar, que el Señor te continúe bendiciendo, ya que como lo hizo el etíope, tú también tomaste esa decisión de seguir a Jesús. La vida se trata de encuentros. Encuentros que tenemos con diferentes personas. Ahora, algunos encuentros son un poco incómodos. Hay encuentros que tú dices, ay, ¿por qué tuve que tener este encuentro con esta persona? Pero la realidad es que hay otros encuentros que son direccionados por Dios para traer bendición a tu vida. Ese fue el caso de Felipe. Y este va a ser el caso del personaje que vamos a leer el día de hoy en Hechos capítulo 9, versículo 1. Hechos capítulo 9, versículo 1. Felipe se encontraba predicando ya en otras ciudades, pero en Hechos 9:1 sucede una historia interesante. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras tanto, mientras Felipe estaba predicando en otros lugares, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban ahí. Su intención era llevarlos, a hombres y mujeres por igual, de regreso a Jerusalén, encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí, ciego, durante 3 días, sin comer ni beber. Saulo tuvo un encuentro que marcaría el resto de su vida. Y es interesante que uno de los versículos nos dice, una luz del cielo. Di conmigo, una luz del cielo. No era cualquier luz, no era una lamparita, una luz directamente del cielo brilló alrededor de Saulo. Yo por eso he titulado el mensaje del día de hoy, Rodeados por Dios. Rodeados por Dios. Cada encuentro que tenemos con alguien más marca nuestra vida, cambia nuestra vida. Un día tú te encontraste con la que ahora es tu esposa y si la tienes aquí al lado, sonríele. Dile, te amo, corazón. Me metí al grupo de matrimonios y estaban bien cariñosos en esta mañana. Me salí rápido porque eso se pega. Cuando tú encontraste a ese ser amado, tu vida cambió. O por lo menos debería haber cambiado si no estás viviendo serios problemas. Cada cambio en nuestra vida, cada encuentro que tenemos cambia nuestra vida. Y Pablo, en este momento que antes se llamaba Saulo, tuvo un encuentro que cambió
hizo un antes y un después en su vida. A partir de este pasaje que acabamos de leer, en adelante, en todo el resto del Nuevo Testamento, ¿sabes qué? Podemos ver cómo Saulo de Tarso, un hombre con un pasado complicado, comenzó a convertirse en un instrumento poderoso en las manos de un Dios que es un Dios de gracia. ¿Alguien lo cree? Saulo tuvo ese encuentro que marcó su vida. Y es que la realidad es que el encontrarnos con Dios, familia, sí o sí nos debe cambiar. El encontrarnos con Dios sí o sí trae bendición a nuestras vidas. Pero hay un elemento especial que no podemos olvidar. El encontrarnos con Dios trae a nuestra vida una asignación especial. Nos convierte en un instrumento en las manos de Él. ¿Sabes lo que es un instrumento? Si nos vamos a los instrumentos musicales no son nada sin alguien que esté ahí alrededor de ellos interpretando y sacando música hermosa. De la misma manera, Dios quiere sacar una música especial de tu vida. No solo has sido salvado, no solo has sido perdonado, ahora te conviertes también, al igual que Saulo, en un instrumento en las manos de aquel que anhela tener un encuentro contigo. Por eso en esta mañana vamos a hacernos la pregunta, cuando hablamos de rodeados por Dios, hagámonos la pregunta: ¿cómo puedo experimentar un cambio radical en mi vida? ¿Cómo puedo experimentar un cambio radical en mi vida? Muchos aquí hemos tenido muchos cambios, pero déjame decirte, hay algunos que necesitamos un cambio radical en nuestras vidas. Entonces, cuando hablamos de este cambio radical, hablemos, punto 1, vive rodeado con la luz de Dios. Vive rodeado con la luz de Dios. Cuando hablamos de la palabra rodear, tú tienes que imaginarte algo que está en el medio. Y todo su alrededor, sabes que no hay ni un mínimo espacio donde la luz del Señor no esté llegando a tu vida y a tu corazón. Pablo no siempre fue Pablo. De hecho, antes de ser Pablo, él se llamaba Saulo, una persona con un pasado tremendo, tanto que el pasaje que acabamos de leer en el versículo 1 decía, Saulo pronunciaba amenazas. Fíjate este pasado de Saulo. Vamos a compararnos a la vida de él un poquito. Él pronunciaba amenazas y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. La Reina Valera utiliza una expresión un poco diferente, diciéndonos, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. La palabra respirar, utilizada en el original de la Biblia, tiene que ver con inspirar, inhalar. Esto nos demuestra algo muy importante, ya que Saulo estaba llevando directamente a su corazón elementos que lo guiaron en una misión que él creía que era correcta. El corazón de Saulo estaba lleno de enojo. El corazón de Saulo estaba lleno de furia. Estaba ansioso por acabar con algunas personas que ahora se determinaban los seguidores del camino, los seguidores de Jesucristo. Esto nos demuestra una realidad. Debemos tener cuidado con lo que tú y yo estamos respirando. Creo que esa no la agarraste muy bien. Algunos dicen, pastor, ¿qué es lo que estamos respirando? Me pusieron una mascarilla y ahora hasta respirar me cuesta. La realidad es que tú cada día de la semana respiras cosas que están llegando hasta lo más profundo de tu ser. Están guiando tu corazón. Y como la Biblia nos dice, ten cuidado con lo que está llenando tu corazón, porque tú mismo puedes estar viviendo en este momento un pasado como el de Saulo. Respirando, pero no respirando de la manera correcta, respirando enojo. Tú y yo podemos ver cómo está tu corazón, a pesar de que me digas, pastor, mi corazón está genial.
Vamos a ver cómo está tu corazón a través de lo que dices, a través de tus actitudes, a través de tus acciones. ¿Alguna vez has tenido un encuentro con alguien enojado? Nadie mire a su Señor en este momento. Y a veces no sabemos el porqué de esas reacciones. Cuando tú comienzas a escuchar las palabras de alguien, tienes que saber que algo está ocurriendo en el interior de esa persona. El enojo no es algo normal. Hay algo que tú has permitido que llegue a tu corazón a través de lo que permites, que estás inhalando entre la semana. Cuida tu corazón, porque la Biblia dice que de él mana la vida. Ahora déjame decirte algo que marca toda la diferencia. Dios tenía un plan para la vida de Saulo. Dios tiene un plan para tu vida también. Dios es experto en operaciones al corazón. ¿Sabías eso? ¿Alguien aquí necesita una cirugía a corazón abierto? Los sinceros diremos, amén, Señor. Hay cosas que debo atender. Hay cosas que están destruyendo mi hogar. Y las amenazas de muerte que Saulo tenía. Es fácil leer de Saulo, ¿cierto, Raúl? Gracias por estar con nosotros, Almita y Raúl. Dios me los bendiga. Es fácil criticar a Saulo, pero realmente muchos de nosotros también en nuestros hogares respiramos como Saulo estaba respirando. La Biblia dice en el versículo 3, al acercarse a Damasco, fíjate, para cumplir esa misión, Saulo creía que estaba en lo correcto. Esta es otra característica. Muchas veces tú y yo no vemos los problemas de nuestro carácter. Creemos que todo es parte normal. Déjame decirte algo. Aunque tú creas que estás haciendo lo correcto como Pablo pensaba, hay cosas que el Señor quiere atender y por eso te va a rodear. Él se acercó a Damasco y una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Y la voz del cielo le dijo, yo soy Jesús. Esto es poderoso. Yo soy Jesús. Cuando Jesús hablaba de esta manera, Él estaba mandando toda la esencia de quién Él es. Este encuentro iba a cambiar la vida de Saulo de forma radical. Y gracias a ese encuentro es que hoy tú y yo tenemos un apóstol Pablo que dejó muchas palabras que trae dirección a nuestras vidas. Obviamente inspirado por Dios. Pero quiero mandarte a este detalle. Saulo tuvo que tener este encuentro con Dios. Hechos 26, 14, el mismo Pablo hablándonos en unos capítulos más adelante dice así, todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y fíjate bien esta frase de este versículo, es inútil que luches contra mi voluntad. La Reina Valera dice, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Me impactó esta frase, porque muchas veces tú y yo estamos luchando contra la voluntad de Dios. Y algunos me dirán, pastor, ¿cómo es que yo estoy luchando contra la voluntad de Dios cuando no dejas que la luz de Él te rodee por completo? Cuando no dejas que esa luz alumbre las cosas que todavía faltan por cambiar. ¿Alguien aquí necesita hacer ajustes en su vida? No me dejes solo, levanta tu mano, así me siento un poquito más. Gracias, gracias. Porque siempre me gusta recordarte, tú no eres la persona que se viste cada domingo para venir a la iglesia y sonríe a fuerzas. Tú no eres la persona que a veces camina con tu pareja, intentas agarrarle su mano y la doña está bien molesta. Y las más aventadas te las sueltan, ¿sí o no? Y uno dice, ay, pobre hermano, ¿cómo lo tratan? Yo digo, no, detrás de todo eso hay cosas que el Señor quiere alumbrar en esta mañana. ¿Te está alumbrando el Señor en esta mañana? Cuando el Señor nos alumbra, déjame decirte que a veces no nos gusta, porque expone ciertas áreas de nosotros que no nos gusta exponer a los demás. A ninguno de nosotros nos gusta que nos vean enojados, ¿o sí? Pero en la casa,
el corazón comienza a expulsar todo lo que da. A Saulo le pasó tanto que el Señor se le apareció y le dijo: es inútil. Sabes que cuando el Señor te busca, el Señor te encuentra. Y si tú estás en esta mañana, en este lugar, es porque el Señor quiere hacer cambios radicales en tu vida. No te quedes nada más con la experiencia de un domingo de 1 hora. Llévate al Señor, llévate su luz a tu casa y a tu hogar. Permítele que Él alumbre y rodee toda la situación que estás viviendo, porque eso es lo que el Señor quiere tratar. ¿Alguien se goza con eso? Yo me gozo cuando el Señor nos quiere transformar, porque si el Señor te quiere transformar, quiere decir que vas a ser un mejor esposo. Pastor, pero es que el problema es ella. También, amén, dijo algún valiente aquí. Me la ganaste. Pero ¿sabes qué? Permite que el Señor le alumbre a ella en las cositas que hay en su corazón, y permite que el Señor te alumbre a ti. Cuando el Señor te alumbra, Jorgito, eres un mejor padre. Cuando el Señor te alumbra, no es para criticarte y decirte: ay, qué gacho eres, tanto año yendo a la iglesia y nunca que cambias. No, no, no. El Señor te alumbra una y otra vez y Él te dice: yo te rodeo con mi luz. Pero es algo que trae una gran diferencia a tu vida. Segunda de Corintios 4:6 dice así, mira, el mismo Pablo hablando ya en una carta diferente dice: pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille ¿en dónde? Léelo conmigo: en nuestro corazón, para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. ¿Por qué Pablo ahora estaba diciendo, hablando de esta luz, que esa luz se le apareció, lo botó al suelo? Y de pronto dice: esa luz Dios la permitió, pero ahora esa luz no se queda solo a mi alrededor, esa luz penetra en mi corazón. La pregunta de esta tarde, iglesia, es: ¿cómo está tu corazón? Probablemente está muy cargado. Déjame decirte que aquí hay un Dios que puede hacerte descansar en Él. Pero para que puedas descansar en Él, primero debe alumbrarte y decirte: esto debemos atenderlo. Saulo, Saulo, le dijo Jesús. Punto 2. Para tener y experimentar un cambio radical en mi vida, Tere, no solo debo vivir rodeado en la luz de Dios, también debo vivir rodeado de la voz de Dios. Vivir rodeado de la voz de Dios. Saulo, Saulo. Ahora tú sabes, cuando alguien te llama 2 veces es porque algo importante está ocurriendo, ¿sí o no? Jorge Pereira. No hace caso el Jorge, con apellido y todo. Jorge Pereira. Ay, agárrate, Jorgito. Definitivamente hay algo que van a tratar en ti. Saulo, Saulo. Versículo 10 dice: ahora bien, había un creyente, y aquí aparece alguien más, Elmer, en escena, alguien interesante. Había un creyente en Damasco. ¿A dónde se dirigía Saulo? A Damasco. Allí había un creyente llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó Ananías. Sí, Señor, respondió este. Me impresiona cómo Jesús llama a la gente por su nombre. Primero dijo: Saulo, Saulo. Ahora se va con Ananías y no le dice: Saulo, no, tú no eras Saulo, tú eres. No, Dios sabe quién tú eres. Él conoce tu nombre, Eduardo. Y cuando quiere tratar contigo te va a decir: Eduardo, Eduardo. Ahí tú debes estar con la oreja bien atenta, fíjate, porque ahora Ananías también estaba escuchando la voz de Dios. No, la voz de Dios no es exclusiva para alguien en específico. Ananías no era uno de los diáconos que había sido ordenado en los pasajes que vimos anteriormente. Ni siquiera se nos dice Ananías que era como un pastor o un ministro ordenado. Ananías era un creyente, Raúl, que tenía una comunión con Dios, pero esa comunión era donde Dios le hablaba. Y luego en el versículo 11 dice: el Señor le dijo a Ananías: ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando.
Qué joya de pasaje este. A ver, no te me pierdas aquí. Fíjate, mira cómo el Señor es de detallista. Le habló a Ananías y no le comenzó a dar las instrucciones hasta que Ananías le dijo: Señor, aquí estoy. Muchas veces en nuestra vida, querida iglesia, el Señor no continúa dando instrucciones porque tú y yo no estamos dispuestos a seguir esas instrucciones. Dejamos que la luz nos brille. Sabemos lo que está mal, pero el Señor no te seguirá guiando a menos que tú le digas: aquí estoy, Señor. ¿Cuáles son los cambios que debemos hacer? Ahí es donde le dice: Ananías, ve a la calle llamada derecha. Como que te manden ahí a la Little York, ¿verdad? Hay calles aquí en Houston que todavía ni conocemos. ¿Te ha pasado o no? Gracias a Dios está el GPS. En este momento no había GPS, pero al Señor no necesita GPS para llegar a la vida de alguien más. Acuérdate, el Señor te está rodeando y te va a encontrar. Él sabía dónde estaba Saulo. Y manda a Ananías diciéndole: Fernando, vete a la calle, te voy a dar la dirección, anótala, Ananías. Déjame imaginarme un poquito ahí, ponerle salsa a los tacos, crema a los tacos. Vete a la calle a la derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, ¿sabes qué? Pregunta por un hombre llamado Tarso. Se llama Saulo de Tarso. En este momento, ¿qué estaba haciendo Saulo? ¿Qué estaba haciendo Saulo? ¿Tú crees que Dios mira cada una de nuestras acciones? A pesar de que tú piensas de que Dios no está viendo lo que estás viviendo, quiero decirte algo: Dios está viendo. Dios te ve en tu hogar, te ve en tu habitación. Él ve cada lágrima que derramas. Pero ante todo ese dolor que tú estás experimentando, hay algo que nunca debes sacrificar: orar. Porque cuando tú oras todo cambia. Cuando dejas de orar, nada cambia. Pero cuando tú oras, todo cambia. ¿Cómo estás viviendo tu vida? Probablemente has dejado de orar y sabes que el Señor quiere hacer cosas hermosas en ti, pero a menos que tú comiences a hablar con Él, a permitirle que te dé instrucciones claras a tu vida, probablemente no experimentarás el cambio radical que estás anhelando. Recuerda una cosa, iglesia: Saulo estaba destruyendo otras vidas. Probablemente tú también estás destruyendo tu hogar. Ora al Señor, permítele que te muestre los cambios que debes hacer y el Señor va a ser bien específico. Saulo estaba orando. Quedó ciego durante 3 días en ese momento. No sabemos si estaba orando los 3 días, pero en el momento que Ananías llegó, él estaba orando. Debemos rodearnos, vivir rodeados siempre de la voz de Dios. No hay otra manera de salir adelante, porque cuando pierdes la voz de Dios, pierdes la dirección de tu vida. Cuando pierdes la voz de Dios, pierdes el rumbo de tu matrimonio. Cuando pierdes la dirección y la voz de Dios, pierdes la manera correcta de guiar la vida de tus hijos. La voz de Dios es importante y quiero decirte algo: Él siempre ha estado hablando. Rodéate de la voz de Dios. Versículo 15 dice: el Señor le dijo a Ananías. Tú puedes leer el resto de versículos en casa. Ananías le dijo: no, Señor, yo no voy ahí. Ese anda matando a los cristianos. Pero en el versículo 15 le dice el Señor a Ananías: Ananías, ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje. Versículo 17 dice: así que Ananías, ¿qué hizo? Di conmigo: obedeció la voz de Dios y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y le dijo: hermano Saulo. Di conmigo: hermano Saulo. Esta palabra me impresionó. Hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo le llamó Ananías a Saulo? Hermano. Hermano. Último punto de esta tarde. Para poder experimentar un cambio radical en tu vida, vive rodeado con el perdón de Dios. Vive rodeado con el perdón de Dios.
Cuando Ananías le llama a Saulo hermano, yo no sé qué ocurrió en el corazón de Saulo, pero recuerda lo que Saulo había estado haciendo antes. ¿Qué estaba haciendo antes? Antes de orar. ¿Qué estaba haciendo? Matando a los hermanos. No lo digas con temor, es lo que él estaba haciendo. Se deleitaba, respiraba una furia en contra de Jesús y en contra de los hermanos. Y de pronto Dios le manda a un hermano que le dice a él, hermano. No me preguntes a mí, Dios hace cosas que yo no entiendo. Y gracias a Dios que yo no soy Dios para entenderlas, porque Él quiere convertirte en un instrumento poderoso en sus manos. Y te estoy hablando a ti. Algunos dirán, pastor, a mí. Si yo de milagro vine aquí a la iglesia hoy, me trajeron obligado. A mí me caen malos, aleluyas. Y de pronto te encuentras a William en la puerta que te abraza, ¿verdad? Y te dice, bienvenido, hermano. Y tú dices, hágale, úscale. Yo no soy hermano suyo. El Señor te ha estado buscando, porque Él sabe lo que verdaderamente tú necesitas en tu vida. Tú no necesitas estar buscando lo que estás buscando, que crees que te va a hacer feliz. Tú necesitas la luz que viene directamente del cielo y te va a cambiar de forma radical. Y aunque no te guste, te va a convertir en un hermano. Ahora, la palabra hermano ha sido muy desvirtuada, creo yo, ¿sí o no? Por eso a veces como que no les gusta mucho a algunos. No me diga hermano, no me diga hermana. Porque ¿sabes qué? La hemos desvirtuado, la hemos llenado de hipocresía, la hemos llenado de personas que realmente no se interesan en nosotros. Pero déjame decirte algo, cuando Ananías le dice a Saulo, hermano Saulo, no era una frase, no era un cliché de la iglesia, le estaba diciendo, Saulo, no importa lo que hayas hecho, ahora el Señor te ha perdonado y te ha escogido para llevar ahora su mensaje a unas esferas que ni siquiera tú te la vas a creer. Eso es lo que significa el ser restaurado por el perdón de Dios. Cuando alguien te llama hermano, ¿sabes qué? Sana tu corazón. Te está diciendo algo hermoso. Tú no valías nada. Tú eras una vida sin rumbo. Pero el Señor te ha encontrado en ese momento en el cual estás respirando en tu corazón furia y enojo para decirte una cosa. Este es el momento de ser diferente. Me impresionan estas dos palabras, furia y enojo. Porque déjame decirte algo, cuando tú y yo permitimos que eso llegue a nuestro corazón, eso comienza a tener el control de nuestra vida y de nuestras acciones. Por eso te lo digo en plan chistoso. ¿Alguna vez te has encontrado con alguien enojado? Tú dices que sí. Basta con que te pares frente a un espejo. Y a veces te das cuenta y tienes que ser sincero de decir, este enojo está destruyendo mi vida. Este enojo está destruyendo a los que más quiero. La insatisfacción que tengo por dentro me está haciendo reaccionar de tal manera que no me doy cuenta que estoy destruyendo lo que Dios quiere cuidar. Por eso Ananías, usado por Dios, le dijo, hermano Saulo. Versículo 18 dice, al instante, algo como escamas cayeron de los ojos de Saulo. Ananías había orado por él. Y Saulo recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Otro, fíjate. Todavía hay agua ahí. Hoy no lo vamos a hacer así. Pero mira a Pablo. Un encuentro con Dios, recobra la vista, fue bautizado, después comió algo, esta parte me gusta, y recuperó las fuerzas. Mira el proceso en cómo Dios va a hacer un cambio radical en tu vida. Lo primero que debe hacer es que recobres la vista. Has caminado ciegamente creyendo que el rumbo que llevas es el correcto. No importa si tienes años de ser cristiano. Los cristianos nunca dejamos de cambiar. Pastor, pero que yo ya tengo 10 años. ¿Y luego?
Si esos 10 años no los has caminado de manera correcta, son 10 años de ceguera espiritual en la cual la luz que te quiere rodear te está diciendo: hey, este día tiene que ser un día diferente. No solo eso, después de recibir esta luz del cielo, sabes que tu vista se recobra, es recobrada, luego se levanta, se bautiza. Si no te has bautizado, ya te dije, te falta algo. Ya tienes a Jesús en tu corazón. Ese es el primer paso. Ahora viene un paso de obediencia. Se bautiza como Pablo, como Saulo. Después come algo. Te alimentas de la palabra de Dios. Por eso me gustan los lugares como este, nuestras congregaciones, Champion Forest, porque siempre te lo digo, aquí no te damos consejos humanos, te damos la Biblia, que es la única que puede transformar tu vida. Cuando la Biblia te habla a tu corazón, es cuando recobras las fuerzas. Saulo comió algo, 3 días sin comer, ciego. Se puso a orar. Recobró la vista. Come algo. ¿Qué estás comiendo? ¿Cada cuánto comes? Pues pastor, cuando usted me invita. Si yo te invito cada domingo y comemos juntos de esta palabra. Pero probablemente mañana vas a tener hambre. Sigue comiendo. El martes, si no comiste ni el lunes, ¿qué te digo? Sigue comiendo. El miércoles, algunos apenas llegan al servicio de los miércoles. Los que vienen. Y algunos dicen: ay, pastor, necesitaba esa palabra. Y yo te digo: hello, ya, la necesitabas. Porque si dejas de comer, las fuerzas se te van. ¿Cómo están tus fuerzas en este día? Esa es la pregunta. Termino con el versículo 19, que dice así: después comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días más con los creyentes en Damasco, 20. Y enseguida, después de recobrar las fuerzas, comenzó a predicar acerca de Jesús en la sinagoga, diciendo: Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban asombrados. ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén?, se preguntaban. ¿Y no llegó aquí a Damasco para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa. Y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús es de verdad el Mesías. ¿Alguien cree que Jesús es el Mesías? ¿Alguien cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Por qué lo crees? ¿Sabes qué? Porque solo Jesús puede perdonar tu pasado sin importar cómo ha sido. Saulo comenzó a predicar ¿de quién? Se hizo un taller ahí de motivación, de cómo salir adelante en la vida. No, son buenos, pero esos no traen cambios radicales. Comenzó a predicar de Jesús. Dile al de al lado: hablaba de Jesús. Dile al de al otro lado también: hablaba de Jesús. Iglesia, ¿de quién debemos hablar? Ponte de pie, por favor, en este lugar. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.